Bueno, vámonos al siguiente tema, que es la columna aprobada la alianza de AMLO y el Chapo. Como ya es costumbre, la difusión y el escándalo vinieron de la prensa extranjera. Sí, la revista Vice dio a conocer un expediente judicial en donde un testigo protegido en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán aseguró que el jefe del cártel de Sinaloa habría financiado campañas presidenciales de López Obrador. Según la publicación, fiscales federales de Estados Unidos difundieron el expediente judicial en 2019, en donde se asegura que el hermano menor de Ismael El Mayo Zambada, entonces líder del cártel de Sinaloa, entregó sobornos a uno de los operadores de López Obrador. Por razones que resultan entendibles, la mayoría de la prensa mexicana ignoró la información por órdenes de Palacio, lo que terminó por confirmar una alianza criminal entre el mayor criminal mexicano y el fallido gobierno de López Obrador. Sin embargo, tampoco es nueva la versión que exhibe la complicidad del mandatario mexicano con el mayor capo de las drogas en todo el mundo y en todos los tiempos. Y es que desde hace por lo menos 5 años aquí documenté la complicidad entre López Obrador y el Chapo. ¿Lo dudan? Por ejemplo, el 15 de febrero de 2017, en el itinerario político titulado Financia el narco a Morena, dije que eran, comillas, muchas las evidencias de que dinero del narcotráfico estaba presente en la campaña presidencial del candidato de Morena, López Obrador. Dinero que sobre todo provenía del cártel de Sinaloa. Fin de la cita. Volví al tema en una docena de entregas del itinerario político, ya que a los ojos de todos sorprendía la cantidad ilimitada de dinero que manejaban los operadores de la campaña de López Obrador. Así, por ejemplo, en el itinerario político del 29 de junio de 2018, es un año después, 29 de junio de 2018, titulado Los narcos al poder, dije que, comillas, para nadie es nueva la participación del narcotráfico y del crimen organizado en política y sobre todo en elecciones mexicanas. Lo nuevo, y que incluso ya alcanzó niveles de escándalo, es la intervención matonera del crimen organizado en los procesos electorales de entidades como Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Aún así, hoy estamos hablando, acuérdese, de junio de 2018. Aún así, hoy nadie sabe cuál será el número de alcaldes, diputados locales, federales, senadores y hasta gobernadores que estarán al servicio del crimen organizado y del narcotráfico luego de las elecciones de 2018. Lo que sí sabemos es que, como nunca, gobiernos municipales, estatales, el Congreso de la Unión y no pocos congresos locales estarán en manos de matarifes, narcos, sicarios, huachicoleros, tratantes de blancas y administradores de la fortuna del crimen organizado. Y por eso, la pregunta obliga: ¿qué partido político será el campeón en prestar sus franquicias para los criminales? Sí, ese partido se llama Morena. Al tiempo. Fin de la cita. En ese clima, la primera señal incuestionable del vínculo de Obrador con el Chapo se produjo el 29 de enero de 2019, cuando escaparon del reclusorio norte de la Ciudad de México, con la ayuda del gobierno de Claudia Sheinbaum, 3 reos vinculados al cártel del Chapo, entre ellos el contador del criminal. Era solo el principio, ya que, curiosamente, meses después, en junio de 2019, en una de sus mañaneras, López se dijo conmovido casi hasta las lágrimas por la cadena perpetua que la justicia norteamericana había decretado contra el Chapo.
Pero el verdadero escándalo, como todos saben, fue la liberación ilegal del hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, el 17 de octubre del mismo 2019, en medio del mayor escándalo de complicidad oficial de la historia. En el itinerario político del 19 de octubre del mismo 2019, dije que la orden de liberar al jefe del cártel de Sinaloa e hijo del Chapo Guzmán había sido del propio presidente, lo cual en su momento negaron en las mañaneras. Días después, y ante la contundencia de las evidencias, el propio López Obrador reconoció que él mismo dio la orden de liberar al Chapito, lo que constituye no solo una violación constitucional, sino un delito grave. Un segundo escándalo se produjo en enero del 2020, cuando todo el peso del Estado mexicano se puso al servicio de la familia del Chapo y de los jefes del crimen organizado en todo México. Resulta que en los primeros días de ese 2020 contrajo matrimonio la hija del Chapo en una fastuosa boda en la Catedral de Sinaloa, en Culiacán. En el itinerario político del 5 de febrero de ese año, titulado Silencio de AMLO ante otro culiacanazo, dije que se trataba de otra prueba de la complicidad oficial del gobierno de Obrador con el mayor capo del crimen en México. Y es que a los ojos del mundo, el enlace matrimonial convocó a no pocos de los criminales y narcos más buscados del mundo, quienes contaron no solo con la vigilancia, sino con la protección del ejército mexicano, además de la complicidad del gobierno de López Obrador. Aquel 5 de febrero concluí con la siguiente pregunta, el itinerario político. Comillas, ¿será el de AMLO un narcogobierno? Al tiempo. Fin de la cita. Otro escándalo se produjo el 29 de marzo del 2020, cuando el presidente mexicano viajó a Badiraguato para saludar a la madre del Chapo. En el itinerario político del 31 de marzo de aquel 2020, titulado El saludo de AMLO que ofende a todos, expuse el tema de la siguiente manera. Viajar hasta Badiraguato, Sinaloa, para saludar a la madre del Chapo, no solo es una imprudencia del presidente, sino una ofensa para los mexicanos, para el país, para las familias de miles de muertos por el crimen organizado y la violencia, y sobre todo es una ofensa para una sociedad lastimada por los estragos del mal gobierno de López Obrador. Dije que nadie en su sano juicio se tragaba el cuento de que el encuentro con la madre del Chapo fue una casualidad, como lo dijeron. Y por eso formulé las siguientes preguntas. ¿Qué pactaron el presidente mexicano y el mayor criminal de la historia? ¿Qué hay detrás del encuentro público entre la madre del Chapo y López? ¿De qué tamaño son los compromisos y las complicidades del presidente con la familia del narcotraficante? Lo que queda claro es que existe un pacto, un acuerdo, un negocio entre el presidente mexicano y el mayor criminal de la historia, y ese acuerdo, de la naturaleza que sea, coloca al de López Obrador en calidad de narcogobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno de Obrador es rehén del más poderoso cártel de las drogas en la historia en México. Sí, López Obrador es rehén del Chapo Guzmán. Fin de la cita. ¿Teníamos o no razón? ¿Es o no el de López Obrador un narcogobierno? En efecto, el mexicano es un gobierno en manos del crimen organizado. Al tiempo.